¿Qué pasaría si te dijera que hay un versículo poderoso que puede transformar tu vida de una manera que jamás imaginaste? No es un mito, no es una superstición, es una verdad que ha estado en la Biblia por siglos, esperando a que la descubras. Este versículo tiene el poder de cambiar tu realidad, de brindarte claridad en los momentos de duda y de abrirte las puertas a una transformación espiritual que te llevará a comprender el propósito más profundo de tu existencia. Vivimos en un mundo caótico, lleno de incertidumbre, donde la ansiedad y el estrés se han convertido en compañeros de vida. La mayoría de las personas buscan respuestas en lugares equivocados, en distracciones pasajeras, en promesas vacías que solo llevan a más confusión. Pero ¿qué pasaría si la clave para una vida plena estuviera más cerca de lo que piensas? ¿Y si el conocimiento que tanto has buscado estuviera en un versículo más poderoso que existe, listo para ser revelado a tu corazón? Las respuestas que has estado buscando no están en lo externo, sino dentro de ti. La Biblia narrada a través de los tiempos nos recuerda que el reino de Dios no es un lugar distante, sino un estado de conciencia al que accedemos a través del conocimiento y la fe. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para recibir este mensaje? ¿Estás listo para abrir tu mente y tu alma a una enseñanza que desafiará todo lo que creías saber sobre la espiritualidad? Los grandes líderes espirituales, desde profetas hasta visionarios, han entendido la importancia de este versículo poderoso. No es una simple frase decorativa, sino una verdad oculta que, cuando se aplica, puede modificar completamente la forma en que ves el mundo. La manifestación de la realidad ocurre cuando alineamos nuestros pensamientos y emociones con la sabiduría divina, y este versículo contiene la llave para hacerlo. No importa en qué situación te encuentres ahora, sea que estés pasando por dificultades económicas, emocionales o espirituales, la enseñanza de Jesús en este versículo tiene el potencial de sacarte de la oscuridad y llevarte hacia la luz. Pero no basta con solo leerlo, necesitas comprenderlo, integrarlo y aplicarlo en tu vida diaria. La oración poderosa y la meditación en este mensaje te ayudarán a desbloquear su verdadero significado. Algunos han intentado ocultar este conocimiento, minimizando su impacto y desviando la atención hacia dogmas y tradiciones sin sustancia. Sin embargo, cuando descubres el verdadero mensaje detrás de este versículo más poderoso de la Biblia, te das cuenta de que siempre ha estado ahí, esperando que lo reclames como tuyo. La fe y protección divina están disponibles para todos, pero solo quienes abren su corazón pueden recibirlas en su totalidad. Este es el momento de despertar, de cuestionar lo que creías saber y de sumergirte en una verdad más profunda. La Biblia está llena de tesoros escondidos, pero solo aquellos que buscan con sinceridad logran encontrarlos. Hoy, tienes la oportunidad de descubrir algo que cambiará tu vida para siempre. ¿Estás listo para recibir esta revelación? ¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso hacia la comprensión total de tu existencia? Lo que está por venir desafiará tu lógica y te obligará a mirar dentro de ti como nunca antes. Pero una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. La conexión con Dios se fortalecerá. Tu propósito se aclarará y el miedo desaparecerá. No es coincidencia que estés aquí, leyendo estas palabras. Algo dentro de ti sabe que este es el mensaje que estabas esperando. Y ahora, estás a punto de descubrir la verdad más poderosa que la humanidad ha recibido. Los textos sagrados han sido fuente de sabiduría y guía para millones de personas a lo largo de la historia. Dentro de la Biblia, existen pasajes que contienen un poder inmenso, capaces de transformar vidas con solo ser comprendidos y aplicados. Un versículo poderoso no es simplemente una frase hermosa, sino una herramienta que puede moldear la realidad de quien lo interioriza. No se trata de repetir palabras al azar, sino de entender la profundidad de su significado y permitir que resuene en el alma. Algunas personas buscan respuestas en libros de autoayuda, en filosofías modernas o en discursos motivacionales, sin darse cuenta de que en los versículos de la Biblia ya se encuentran las claves del autoconocimiento y la transformación espiritual. La sabiduría milenaria que allí se encuentra ha guiado a líderes, pensadores y místicos a lo largo de los siglos, mostrando un camino claro hacia una vida de propósito y plenitud. Cuando una persona se sumerge en un versículo más poderoso que existe, comienza a experimentar una conexión con algo superior. No es un acto supersticioso ni un simple ritual.
sino un proceso de alineación con las leyes divinas que rigen el universo. Si meditamos profundamente en el significado de cada palabra, podremos sentir cómo la verdad resuena en nuestro interior, activando una energía transformadora que nos impulsa a actuar con fe y determinación. El Evangelio es más que un conjunto de relatos antiguos. Es una fuente de revelación que se mantiene viva en cada generación. Dentro de los Evangelios perdidos, como el Evangelio de Santo Tomás, encontramos enseñanzas que han sido olvidadas o suprimidas a lo largo de la historia. Sin embargo, quienes han profundizado en estos textos han descubierto un conocimiento oculto que revela la verdadera naturaleza del reino de Dios y el poder que tenemos dentro de nosotros mismos. Un claro ejemplo de la fuerza de un versículo se puede ver en la vida de aquellos que han tomado en serio la enseñanza de Jesús. Grandes hombres y mujeres que han logrado cambios impactantes en su realidad han confesado que su éxito y fortaleza nacieron de una fe inquebrantable en la palabra de Dios. No es magia, es comprensión y acción alineada con los principios divinos. La Biblia narrada en nuestras mentes y corazones nos permite avanzar con claridad en un mundo lleno de incertidumbre. Muchos dudan del poder de la oración, pero la verdad es que cuando combinamos la reflexión profunda con la acción correcta, los resultados son inevitables. Recitar un versículo de fe no es solo un acto religioso, sino un compromiso con la propia transformación. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si realmente aplicaras en tu vida lo que lees en la Biblia? Si dejaras que esos mensajes sagrados guiaran cada una de tus decisiones. Los mensajes de los ángeles celestiales han sido enviados una y otra vez a la humanidad, recordándonos nuestra verdadera esencia. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las personas están demasiado distraídas con preocupaciones superficiales como para detenerse y escuchar. La falta de conexión con la enseñanza de Jesús nos ha llevado a vivir en un estado de confusión y ansiedad, alejándonos del poder que realmente poseemos. Por eso, descubrir el Evangelio más poderoso y los versículos más poderosos de la Biblia es como encontrar una llave que abre la puerta a un nuevo nivel de conciencia. Es una invitación a ver la vida desde una perspectiva completamente distinta, donde todo tiene un propósito y cada desafío es una oportunidad de crecimiento. No es casualidad que estés aquí leyendo esto, sino parte de un llamado mayor. La próxima vez que te encuentres en un momento de duda o dificultad, en lugar de buscar respuestas en lo externo, sumérgete en la Biblia. Lee un versículo poderoso, reflexiona en su significado y permite que transforme tu visión del mundo. La fe no es una idea abstracta, es una energía viva que actúa en quienes están dispuestos a abrir su mente y su corazón. Y así, sin darte cuenta, estarás listo para dar un siguiente paso. Entender por qué algunos evangelios perdidos contienen enseñanzas que podrían revolucionar por completo nuestra comprensión de la fe. Pero eso, amigo mío, es un tema para la siguiente conversación. A lo largo de la historia, se han encontrado textos sagrados que desafían nuestra comprensión tradicional de la Biblia. Los evangelios perdidos, aquellos que fueron excluidos de la compilación oficial, contienen revelaciones que podrían cambiar la forma en que entendemos la espiritualidad. ¿Por qué fueron ocultados? ¿Qué conocimiento contienen que los hace tan poderosos? Estas son preguntas que muchos han evitado, pero cuya respuesta es clave para la transformación espiritual. Uno de los textos más intrigantes es el Evangelio de Santo Tomás, un documento que algunos consideran la enseñanza más pura de Jesús. En sus palabras, no encontramos relatos de milagros ni narraciones sobre la crucifixión, sino enseñanzas directas sobre el reino de Dios y el autoconocimiento. Este evangelio enfatiza que la divinidad no se encuentra fuera, sino dentro de cada persona, esperando ser descubierta. El impacto de estos textos en la manifestación de la realidad es profundo. Al estudiar los versículos de la Biblia desde una perspectiva más amplia, podemos darnos cuenta de que las enseñanzas de Jesús no solo eran sobre salvación, sino sobre la comprensión del poder interior. Muchas personas han encontrado en estos textos una nueva forma de vivir, alejándose del miedo y acercándose a una vida plena basada en la conexión con su esencia. Es curioso cómo la influencia externa ha tratado de suprimir estos evangelios. A lo largo de los siglos, diversas instituciones han decidido qué textos eran válidos y cuáles no. Pero si observamos con atención, encontramos que estos evangelios no contradicen la fe,
sino que la profundizan. Nos enseñan a dejar de depender de intermediarios y a reconocer que la fe y protección divina están disponibles para todos, sin excepción. Hoy en día, en un mundo donde la confusión y la desesperanza parecen dominar, redescubrir estos textos es más importante que nunca. Nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que hemos aprendido y a desarrollar una relación personal con Dios. El Evangelio más poderoso es aquel que resuena con nuestra alma y nos empuja a ser más conscientes, más libres y más auténticos en nuestro camino espiritual. La oración juega un papel fundamental en este proceso de descubrimiento. A través de ella, podemos pedir claridad y discernimiento para comprender estos textos sin prejuicios ni temores. Una oración poderosa no es aquella que repite frases sin sentido, sino la que se hace desde el corazón, con verdadera intención de conexión y crecimiento. Las enseñanzas ocultas en estos evangelios también nos invitan a reconsiderar la idea del propósito divino. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, entonces nuestra misión en la vida es descubrirlo y manifestarlo en cada acción. Esto nos libera de la idea de que el destino está escrito por otros y nos coloca en una posición de poder, donde cada decisión que tomamos contribuye a nuestra evolución espiritual. Los mensajes de los ángeles celestiales han sido transmitidos a lo largo del tiempo de diferentes maneras, algunos a través de los textos sagrados, otros mediante sueños y revelaciones. Lo importante es estar abiertos a recibirlos, sin temor ni resistencia. La Biblia narrada en nuestras propias vidas se convierte en una guía viva, en un mapa que nos dirige hacia una comprensión más profunda de nuestro ser. La próxima vez que leas un versículo poderoso, detente un momento y reflexiona sobre su verdadero significado. Pregunta en tu interior: ¿qué me está tratando de decir? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza en mi vida? Es en esas pausas donde encontramos las respuestas más valiosas. Y cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que la enseñanza más grande de todas no está solo en los libros, sino en la vida misma. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas sobre el propósito de la vida y la existencia. Jesús, con su sabiduría inigualable, dejó una enseñanza que sigue resonando a través de los siglos. El reino de Dios está dentro de ustedes y fuera de ustedes. Esta afirmación desafía la creencia de que la divinidad es algo externo, alejado y exclusivo. Nos revela que el acceso al reino de Dios no depende de intermediarios, sino de una comprensión interna y una conexión genuina con nuestra propia esencia. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no se refería a un lugar físico, sino a un estado de conciencia. Este reino no es un paraíso lejano al que solo algunos privilegiados pueden acceder, sino una realidad disponible aquí y ahora. Comprender esta enseñanza transforma la manera en que interpretamos nuestra vida cotidiana, ya que nos permite ver que la espiritualidad no es algo separado de lo material, sino la base misma de nuestra existencia. Para experimentar esta verdad, es necesario practicar el autoconocimiento. Sin conocerse a uno mismo, es imposible reconocer el poder divino que habita en nuestro interior. La oración y la meditación son herramientas esenciales para este proceso. No se trata solo de pedir, sino de escuchar, de abrirnos a la sabiduría interna que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta. Los evangelios perdidos, como el Evangelio de Santo Tomás, refuerzan esta enseñanza al enfatizar que el conocimiento del reino de Dios proviene de dentro. A lo largo de los siglos, esta idea ha sido opacada por interpretaciones que han colocado el poder fuera del ser humano. Sin embargo, cuando recuperamos esta verdad, nos damos cuenta de que la fe y la protección divina son un derecho inherente de todos, no un privilegio de unos pocos. La manifestación de la realidad que experimentamos está directamente relacionada con nuestra percepción del reino de Dios. Si creemos que está fuera de nuestro alcance, viviremos en un estado de carencia y búsqueda eterna. Pero si entendemos que ya está en nosotros, nuestra realidad comenzará a reflejar esa certeza. La clave está en modificar nuestra perspectiva y alinear nuestro pensamiento con esta verdad fundamental. Muchas personas pasan la vida buscando el sentido de la existencia en lo externo, en el reconocimiento, en el dinero, en el éxito. Sin embargo, el mensaje de Jesús nos invita a mirar dentro, a encontrar en nuestro propio ser la conexión con Dios y la plenitud.
Esta revelación cambia por completo la manera en que vivimos, pues nos libera de la dependencia y nos otorga autonomía espiritual. Uno de los grandes peligros de ignorar esta enseñanza es caer en la trampa de la influencia externa. Los medios, la sociedad y las estructuras de poder han promovido la idea de que el bienestar y la felicidad provienen del exterior. Sin embargo, quienes han comprendido la enseñanza de Jesús saben que ninguna fuerza externa puede otorgar lo que ya poseemos en nuestro interior. Solo hace falta despertar a esta verdad. Si observamos la historia, veremos que las personas que han marcado una diferencia en el mundo han sido aquellas que han reconocido y vivido en alineación con el reino de Dios dentro de sí. Desde los profetas hasta los grandes pensadores, todos han tenido en común una profunda convicción de que la divinidad no es algo ajeno, sino una realidad intrínseca a cada ser humano. El propósito divino de cada individuo se revela cuando comprendemos esta enseñanza. No estamos aquí para vagar sin rumbo, sino para expresar el reino en cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra. Vivir desde esta perspectiva nos permite experimentar la vida plena, sin miedo ni dudas, con la certeza de que somos parte de un plan mayor. Cuando interiorizamos esta enseñanza y la aplicamos a nuestra vida, comenzamos a ver señales claras de que estamos en el camino correcto. La oración poderosa, la meditación y la introspección se convierten en nuestras aliadas para manifestar esta realidad. Y al hacerlo, abrimos la puerta a un nivel más profundo de conciencia, donde descubrimos que nuestra transformación personal es solo el comienzo de algo mucho más grande. Nuestra realidad es un reflejo directo de nuestros pensamientos. Lo que creemos, sentimos y afirmamos día tras día moldea el mundo en el que vivimos. Jesús ya nos había enseñado esta verdad al decir que la fe mueve montañas. No es solo una metáfora, sino una ley fundamental de la manifestación de la realidad. Cuando nuestras creencias están alineadas con la verdad divina, todo en nuestra vida comienza a fluir con propósito y armonía. Cada pensamiento es una semilla que plantamos en nuestra mente y con el tiempo da frutos en nuestra experiencia. Si nutrimos pensamientos de escasez, limitación o miedo, cosecharemos más de lo mismo. Por el contrario, si cultivamos ideas de abundancia, amor y fe, nuestra vida comenzará a reflejar esas cualidades. Aquí es donde los versículos de la Biblia juegan un papel crucial. Nos recuerdan que nuestro pensamiento tiene poder y que debemos ser conscientes de lo que permitimos crecer en nuestra mente. Los evangelios perdidos, como el Evangelio de Santo Tomás, enfatizan que el ser humano es creador de su propia realidad. En ellos encontramos enseñanzas de Jesús que refuerzan la importancia de la introspección y el autoconocimiento. Si aprendemos a observar nuestros pensamientos y a cambiar aquellos que nos limitan, podemos transformar por completo nuestra vida. Esta es una verdad que pocos comprenden, pero que ha sido confirmada por grandes místicos y maestros espirituales a lo largo de la historia. La influencia externa juega un papel determinante en nuestra forma de pensar. Los medios de comunicación, las redes sociales e incluso nuestro entorno inmediato pueden sembrar creencias que nos alejan de nuestro poder personal. Por eso, es fundamental ser selectivos con la información que consumimos y rodearnos de mensajes que nos fortalezcan en lugar de debilitarnos. No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir conscientemente dónde ponemos nuestra atención y energía. La enseñanza de Jesús nos invita a renovar nuestra mente y a dejar atrás las creencias que nos limitan. La oración poderosa es una herramienta invaluable en este proceso. A través de ella, podemos reprogramar nuestros pensamientos, alinearnos con el propósito divino y atraer hacia nosotros aquello que realmente deseamos. Pero es crucial que nuestra oración no sea solo un acto mecánico, sino una manifestación sincera de fe y convicción. El reino de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora si aprendemos a pensar correctamente. Si creemos que somos seres carentes y sin propósito, eso es lo que experimentaremos. Pero si aceptamos la verdad de que somos hijos de Dios, llenos de poder y amor, nuestra vida cambiará radicalmente. No hay magia en esto, sino una profunda comprensión de cómo funciona la mente y el espíritu. Los mensajes de los ángeles celestiales han sido claros a lo largo de la historia. Nuestra tarea es alinear nuestros pensamientos con la verdad divina. Para lograrlo, es útil practicar la gratitud y la visualización.
Al agradecer por lo que tenemos y visualizar la vida que deseamos, estamos enviando una señal clara al universo de que estamos listos para recibir más bendiciones. Esta práctica ha sido usada por sabios y líderes espirituales en todas las épocas. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es la duda. Muchas veces nos cuesta creer que nuestra realidad pueda cambiar simplemente ajustando nuestra forma de pensar. Sin embargo, basta con hacer la prueba. Comienza el día declarando afirmaciones positivas. Recita un versículo poderoso que te inspire y observa cómo, con el tiempo, tu entorno empieza a reflejar esos cambios internos. La prueba está en la experiencia. Cada decisión que tomamos surge de un pensamiento previo. Si aprendemos a dirigir nuestros pensamientos de manera consciente, nuestras decisiones serán más sabias y alineadas con nuestro propósito divino. La clave está en el entrenamiento mental y espiritual. Así como ejercitamos el cuerpo, debemos ejercitar la mente para que trabaje a nuestro favor y no en contra. Cuando comprendemos el verdadero impacto del pensamiento en nuestra realidad, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias y asumimos nuestro poder como creadores. Este conocimiento nos lleva naturalmente al siguiente paso: entender cómo la influencia del entorno y las opiniones ajenas pueden condicionar nuestra percepción de la vida. Vivimos en un mundo saturado de información y opiniones que moldean nuestra forma de pensar sin que muchas veces nos demos cuenta. Desde los medios de comunicación hasta las redes sociales, estamos expuestos a una constante corriente de creencias ajenas. Jesús nos advirtió sobre esto cuando habló de los falsos profetas y de la necesidad de buscar la verdad en nuestro interior. La Biblia nos recuerda que el reino de Dios está dentro de nosotros, y solo cuando aprendemos a escuchar nuestra voz interior podemos evitar ser arrastrados por la corriente de la influencia externa. Uno de los mayores peligros de dejarnos llevar por la opinión de los demás es perder nuestra autenticidad. Nos adaptamos a lo que dicta la sociedad, la familia o la cultura, olvidando quiénes somos realmente. La manifestación de la realidad ocurre cuando lo que pensamos, decimos y hacemos están en armonía con nuestro verdadero ser. Pero cuando nos dejamos guiar ciegamente por las opiniones externas, terminamos viviendo una vida que no nos pertenece, atrapados en un ciclo de insatisfacción y vacío. Los evangelios perdidos, como el Evangelio de Santo Tomás, nos invitan a cuestionar la autoridad de aquellos que nos dicen qué pensar y cómo vivir. En sus enseñanzas, se enfatiza la importancia del autoconocimiento como vía para acceder a la verdad. La Biblia narrada en nuestro interior es aquella que nos conecta con la esencia divina, lejos de manipulaciones externas. No se trata de rechazar todo consejo o enseñanza, sino de discernir que nos acerca al propósito divino y que nos aleja. La influencia de los medios de comunicación y la cultura de masas ha generado una dependencia de validación externa. Buscamos aprobación en las redes sociales, en nuestros círculos cercanos, en la aceptación de la sociedad. Pero la enseñanza de Jesús nos muestra que la verdadera aprobación proviene de nuestra conexión con Dios. Cuando vivimos en congruencia con nuestra fe, no necesitamos la validación del mundo exterior para sentirnos valiosos. Un ejemplo claro de esto lo vemos en quienes logran la transformación espiritual a través de la oración y la introspección. Cuando alguien dedica tiempo a la meditación y a la conexión con lo divino, desarrolla una fortaleza interior que lo hace inmune a la influencia negativa del entorno. La oración poderosa no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y propósito. Los mensajes de los ángeles celestiales nos han recordado constantemente la importancia de confiar en nuestra intuición y en la guía divina. Muchas veces, la respuesta que buscamos no está en lo que nos dicen los demás, sino en lo que sentimos profundamente en nuestro corazón. Aprender a escuchar esa voz interna es una de las claves para vivir una vida plena y en armonía con nuestro propósito divino. Si observamos a las personas que han dejado un impacto positivo en la historia, notamos que no se dejaron influenciar por la opinión general. Fueron seres que confiaron en su visión, en su fe y en la certeza de que estaban cumpliendo un propósito mayor. Esta es una lección valiosa. Quienes se atreven a escuchar su verdad interior logran cambiar el mundo y manifestar realidades extraordinarias. La Biblia nos enseña que el reino de Dios no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en nuestra relación con lo divino. Cuando dejamos de lado el miedo al juicio ajeno y comenzamos a vivir desde la autenticidad,
experimentamos una liberación inmensa. Nos volvemos dueños de nuestro destino, capaces de tomar decisiones basadas en convicción y no en la presión social. El evangelio más poderoso es aquel que nos invita a recuperar nuestro poder interior. No necesitamos que otros nos digan lo que es correcto, cuando podemos sentirlo en lo más profundo de nuestro ser. Pero para lograr esto, es necesario dejar atrás la dependencia de la opinión externa y comenzar a confiar en la sabiduría que ya llevamos dentro. Entender esto es solo el principio. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando pasamos de la teoría a la acción, cuando nos atrevemos a conocernos y a vivir desde nuestra esencia. Y esto, querido lector, nos lleva a un tema aún más profundo: el autoconocimiento como la clave definitiva para alcanzar una vida de propósito y plenitud. El viaje hacia una vida plena y con sentido comienza con una sola pregunta: ¿quién soy realmente? Esta es la base del autoconocimiento, un pilar fundamental en el camino de la transformación espiritual. Jesús enseñó que la verdad nos haría libres, pero para encontrar esa verdad es necesario mirar hacia adentro y no depender exclusivamente de lo externo. Solo al conocernos profundamente podemos descubrir el verdadero propósito divino que nos guía. En los evangelios perdidos, como el Evangelio de Santo Tomás, encontramos la poderosa enseñanza de que el reino de Dios no es un lugar al que se accede después de la muerte, sino un estado de conciencia que se experimenta en el presente. Para alcanzarlo, es imprescindible la introspección. La Biblia narrada en nuestro interior es la que nos permite conectar con la voz de la divinidad y vivir de acuerdo con ella. El mundo moderno nos ofrece innumerables distracciones que nos alejan de este proceso. La constante exposición a la influencia externa hace que muchas personas vivan sin cuestionar sus propias creencias y deseos. Nos han enseñado a buscar validación en los demás, en lugar de confiar en nuestra propia conexión con Dios. Sin embargo, quienes han aprendido a mirar dentro han descubierto una fuente inagotable de sabiduría y fortaleza. La práctica de la oración poderosa es una de las herramientas más efectivas para el autoconocimiento. Al orar con intención, no solo pedimos respuestas, sino que también creamos un espacio para escucharlas. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con lo divino que nos permite recibir guía y claridad. Muchas de las respuestas que buscamos en el exterior ya residen en nuestro interior, esperando ser reveladas. Un elemento clave en este camino es la manifestación de la realidad. Cuando conocemos quiénes somos y lo que realmente queremos, dejamos de actuar por inercia y comenzamos a crear nuestra vida con intención. La enseñanza de Jesús nos recuerda que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores de nuestra existencia. Cada decisión que tomamos está moldeada por nuestra visión de nosotros mismos. Los mensajes de los ángeles celestiales nos instan a confiar en nuestra intuición y en los dones que nos han sido otorgados. Pero la única manera de reconocer esos dones es a través del autoconocimiento. No podemos cumplir nuestra misión en la tierra si no sabemos cuál es. Por eso, la Biblia nos anima constantemente a examinar nuestro corazón y a alinear nuestras acciones con nuestra esencia. A lo largo de la historia, las personas que han dejado huella han sido aquellas que se conocían profundamente. Desde líderes espirituales hasta grandes visionarios, todos compartían la capacidad de escucharse a sí mismos y de actuar con convicción. Este nivel de certeza no proviene de la validación externa, sino de una comprensión interna sólida y arraigada. El evangelio más poderoso no es solo el que se lee en voz alta, sino el que se vive. Al comprender nuestra verdadera naturaleza, nos alineamos con la voluntad divina y experimentamos una vida plena. Pero este no es un proceso inmediato. Requiere paciencia, compromiso y un deseo genuino de crecer. La verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de un esfuerzo constante por conocernos y evolucionar. Para iniciar este camino, es útil adoptar hábitos que fomenten la introspección. La escritura reflexiva, la meditación y la lectura de textos sagrados son herramientas que facilitan el proceso. Leer un versículo poderoso cada día y aplicarlo a nuestra vida puede ser un ejercicio revelador. Cuanto más nos adentramos en este viaje, más descubrimos que la clave siempre ha estado en nosotros mismos. Cuando el autoconocimiento se convierte en una prioridad, todo lo demás comienza a acomodarse. La incertidumbre se disipa, las decisiones se vuelven más claras y el sentido de propósito se fortalece.
Pero este es solo el principio. Comprender quiénes somos nos abre la puerta a una verdad aún más profunda: la necesidad de liberar nuestro ser interior para evitar la autodestrucción. En el interior de cada ser humano existe un potencial inmenso, una chispa divina que, cuando es reconocida y desarrollada, puede transformar la vida por completo. Sin embargo, cuando ese poder interno es reprimido, ignorado o malinterpretado, el resultado es la autodestrucción en sus múltiples formas. Jesús enseñó que quien se conoce a sí mismo encuentra la verdadera libertad, pero quien no lo hace vive en la pobreza espiritual y el sufrimiento. El Evangelio de Santo Tomás menciona una enseñanza impactante: si sacáis lo que está dentro de vosotros, eso os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, eso os destruirá. Estas palabras nos revelan la importancia de la manifestación de la realidad interna. Todo lo que negamos o reprimimos en nuestro interior se convierte en una barrera que nos impide vivir plenamente. Aquello que nos negamos a ver en nosotros mismos se manifiesta en nuestras circunstancias externas. Las emociones y pensamientos reprimidos generan conflictos internos que, con el tiempo, pueden traducirse en enfermedades, relaciones tóxicas o insatisfacción generalizada. Negar nuestro propósito divino y vivir según los dictados de la influencia externa es el primer paso hacia la pérdida del sentido de la vida. En cambio, liberar nuestro ser interior significa aceptar quiénes somos con todas nuestras luces y sombras, integrando cada parte de nuestra existencia con amor y comprensión. La Biblia nos enseña que el reino de Dios está dentro de nosotros, lo que significa que no necesitamos buscar respuestas en lo externo, sino en nuestra propia esencia. La oración poderosa y la introspección son herramientas clave para desentrañar los misterios de nuestra alma. A través de ellas, podemos descubrir lo que realmente queremos y necesitamos para evolucionar espiritualmente. La enseñanza de Jesús nos recuerda que nuestra autenticidad es sagrada. Muchos viven en función de expectativas ajenas, moldeados por los deseos y creencias de otros. Sin embargo, cuando tenemos el valor de expresar nuestra verdadera esencia, dejamos de ser prisioneros de la validación externa y comenzamos a vivir con propósito y plenitud. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando dejamos de esconder nuestra luz por miedo al juicio ajeno. Los mensajes de los ángeles celestiales nos instan a dejar de lado el miedo y a conectar con nuestra autenticidad. La fe en Dios es la clave para trascender las limitaciones impuestas por la sociedad y por nuestra propia mente. Al confiar en la protección divina, encontramos la seguridad para expresarnos sin miedo, sabiendo que estamos respaldados por una fuerza superior que nos guía en cada paso. Cuando una persona se reprime constantemente, su energía vital se debilita. La falta de expresión y autenticidad crea un vacío interno que no puede ser llenado con logros externos ni con reconocimiento social. Solo cuando nos atrevemos a liberar el ser interior, experimentamos la vida plena a la que estamos destinados. No se trata solo de hablar o actuar diferente, sino de alinearnos con nuestra esencia más pura. Los grandes líderes espirituales de la historia han sido aquellos que tuvieron el valor de vivir su verdad sin importar las consecuencias. Desde los profetas hasta los sabios, todos entendieron que el miedo es la mayor prisión del alma. La libertad real se alcanza cuando dejamos de lado las dudas y nos abrazamos tal como somos, con todas nuestras virtudes y desafíos. Cada día es una nueva oportunidad para elegir entre la represión y la expresión, entre la autodestrucción y la liberación. Leer un versículo poderoso cada mañana, meditar en su significado y aplicarlo en nuestra vida es una forma de recordarnos quiénes somos realmente. La espiritualidad no es solo teoría, es práctica constante y valentía para vivir en coherencia con nuestra verdad. Cuando finalmente nos atrevemos a liberar nuestro ser interior, experimentamos una transformación radical. Todo lo que parecía difícil se vuelve posible, y lo que antes nos limitaba deja de tener poder sobre nosotros. Sin embargo, este despertar no es el final del camino, sino el comienzo de algo aún más grande, la conexión definitiva con lo divino y la autenticidad absoluta. Y esto, querido lector, es precisamente lo que exploraremos en el siguiente paso. En un mundo donde la apariencia y la aprobación externa parecen dictar el valor de una persona, encontrar la propia autenticidad es un acto revolucionario. Jesús enseñó que la verdad nos haría libres,
Pero para vivir en esa verdad es necesario conectar con nuestro interior y, sobre todo, con Dios. La auténtica libertad espiritual nace cuando dejamos de actuar en función de la validación ajena y comenzamos a vivir conforme a nuestra verdadera esencia. El Evangelio de Santo Tomás nos recuerda que el reino de Dios no es un lugar físico, sino un estado de conciencia. No se trata de alcanzar algo externo, sino de despertar a la realidad de que Dios ya está dentro de nosotros. En la Biblia, encontramos repetidamente este mensaje. Somos parte de la divinidad, y cuando nos reconectamos con ella, nuestra vida se llena de propósito y paz. Muchas personas buscan el sentido de la vida en lo material, en los logros y en la acumulación de bienes. Sin embargo, los versículos de la Biblia nos muestran que la verdadera riqueza es la conexión con el Creador. La oración poderosa se convierte en un canal para fortalecer esta relación, permitiéndonos escuchar la guía divina en cada paso que damos. La autenticidad surge cuando vivimos en coherencia con esta voz interior. Uno de los mayores obstáculos en este camino es la influencia externa. Desde la infancia, la sociedad nos dice cómo debemos comportarnos, que debemos valorar y que es correcto. Sin embargo, cuando nos desconectamos de nuestra esencia para encajar en moldes impuestos, nos alejamos de la verdad. La enseñanza de Jesús nos insta a desaprender lo que el mundo nos ha impuesto y a recordar quiénes somos en realidad. La transformación espiritual ocurre cuando dejamos de actuar por miedo o conveniencia y comenzamos a vivir desde la autenticidad. Ser genuino no significa ser perfecto, sino actuar con transparencia y fidelidad a nuestra esencia. Aquellos que han encontrado su propósito entienden que la manifestación de la realidad depende de su conexión con lo divino. Cuando nos alineamos con Dios, todo fluye con mayor claridad. Los mensajes de los ángeles celestiales nos recuerdan que no estamos solos en este proceso. La fe en la protección divina nos ayuda a confiar en que, aunque el camino de la autenticidad pueda parecer difícil, es el único que nos conducirá a la verdadera plenitud. La oración y la meditación se convierten en herramientas esenciales para mantener esta conexión viva y fortalecer nuestra identidad espiritual. Para muchos, dar el paso hacia una vida auténtica significa enfrentarse al miedo al rechazo o al juicio. Pero la Biblia narrada en cada uno de nuestros actos nos recuerda que solo cuando nos aceptamos completamente podemos experimentar la paz interior. No estamos aquí para encajar en un molde, sino para brillar con nuestra propia luz y reflejar la grandeza de Dios en nuestra existencia. Vivir en autenticidad también significa aprender a escuchar nuestra intuición y no dejarnos guiar por el ruido exterior. La enseñanza de Jesús nos insta a confiar en la sabiduría interna, en la conexión con lo divino que nos habla a través de nuestros sentimientos y convicciones. La oración del día puede ser un momento de reconexión, donde encontramos respuestas y reafirmamos nuestra confianza en el propósito que nos ha sido encomendado. Los grandes líderes espirituales de la historia no fueron aquellos que siguieron las normas impuestas, sino los que tuvieron el coraje de seguir su verdad. La autenticidad es una de las mayores expresiones del propósito divino, y cuando la abrazamos, experimentamos una vida plena y llena de significado. No hay mayor satisfacción que vivir en armonía con la propia esencia. Cuando comprendemos que la conexión con Dios es el fundamento de nuestra autenticidad, dejamos de buscar validación en lo externo, nos volvemos libres de condicionamientos y nos alineamos con nuestra misión en la tierra. Y así, llegamos a la revelación final. Lo que realmente importa no es lo que los demás piensen de nosotros, sino lo que Dios ya ha depositado en nuestro ser. Pero esto, querido lector, nos conduce a una verdad aún más profunda. Ahora que has descubierto el versículo más poderoso de la Biblia, la pregunta más importante es, ¿qué vas a hacer con esta revelación? Saberlo no es suficiente. Lo verdaderamente transformador es aplicarlo en tu vida diaria. La manifestación de la realidad comienza con la acción, con el compromiso de vivir desde la verdad y la conexión con Dios. No permitas que este conocimiento se quede solo en tu mente. Llévalo a tu corazón y deja que transforme cada aspecto de tu existencia. Muchas personas pasan la vida buscando respuestas en lo externo, en validaciones del mundo, sin darse cuenta de que todo lo que necesitan ya está dentro de ellas. La enseñanza de Jesús nos recuerda que el reino de Dios no es algo que se encuentra afuera, sino dentro de nosotros.
¿Estás dispuesto a aceptar este poder y vivir desde la autenticidad? ¿Estás listo para abandonar las dudas y comenzar a actuar con la certeza de que la protección divina te acompaña en cada paso? Si realmente quieres que tu vida cambie, empieza hoy. Dedica unos minutos cada día a la oración poderosa. Medita en este versículo poderoso y permite que su sabiduría guíe tus decisiones. No necesitas grandes rituales ni complicaciones, solo la intención sincera de transformar tu vida con la verdad. Hazlo con fe y observa cómo tu realidad comienza a alinearse con el propósito que Dios tiene para ti. La Biblia narrada a través de nuestra vida se convierte en el testimonio más poderoso de fe. No basta con leer sus palabras, hay que encarnarlas en nuestras acciones, pensamientos y relaciones. La diferencia entre una vida común y una vida plena radica en que tan dispuestos estamos a confiar y actuar en función de esta verdad sagrada. ¿Eres de los que solo leen o de los que realmente aplican lo aprendido? Este es tu momento. No permitas que las distracciones y la influencia externa te alejen de esta oportunidad de transformación. Mantén tu enfoque, fortalece tu fe y confía en que el propósito divino para tu vida es mucho más grande de lo que puedes imaginar. La única pregunta que queda es, ¿darás el primer paso hoy o dejarás que el miedo y la duda te sigan frenando? Déjame saber en los comentarios qué has sentido al descubrir este mensaje. ¿Cómo crees que aplicarlo cambiará tu vida? Comparte tus reflexiones y experiencias, porque cada testimonio inspira a otros en este camino de crecimiento espiritual. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre estos temas transformadores. Y antes de que te vayas, he dejado un video especial para ti en la pantalla final. Haz clic ahora y sigue explorando este camino de sabiduría y poder espiritual. Nos vemos en el próximo video.